Buenas noches, querido teleauditorio. Otra noche más en la vida, el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante y básicamente es un área de la medicina en la cual pocos conocen y pocos saben porque realmente es una de las áreas en las cuales el médico que realiza esta especialidad y subespecialidad pues tiene que hacer muchos años de trabajo. Es por eso que el día de hoy tengo de invitado al doctor Reinaldo Jiménez González. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Gracias por invitarme. Muy bien. El doctor es cirujano en cardiotorácico. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hizo un posgrado en cirugía general en el Hospital San José del Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Tiene un posgrado en cirugía cardiotorácica en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México. Actualmente labora para el Hospital Central por parte de Ichizal y también trabaja en el ISSSTE aquí en la ciudad de Chihuahua. Muy bien, doctor. ¿Qué te parece si entramos al tema? Y me interesa saber sobre todo lo que expuse anteriormente de cuántos años te llevó a hacer esta carrera. Bueno, técnicamente son bastantes años, son 7 años de la carrera de medicina general, son 5 años de cirugía general. Muchos se preguntarán, bueno, técnicamente o la situación general de cirugía general son 4 años, pero como yo hice en una carrera de un hospital privado, agregan un año más Bien. y es debido a que tiene que seguir las normas y estándares de las universidades y facultades de medicina. Entonces, en los hospitales privados son un año más y por eso hice 5 años más y después fue a hacer la subespecialidad en cirugía cardiotorácica con 4 años más. Estamos hablando que serían 7 más 4 son 11 más 5, 16 años de puro estudio para poder tener y poder ejercer la cirugía cardiotorácica. Aparte de eso, llevar y hacer el Consejo Nacional de Cirugía de Tórax para que me puedan avalar y pueda yo participar en los hospitales, tanto públicos como privados, y ejercer este tipo de especialidad. Muy bien, doctor. Y tengo entendido, y corrígeme si no es así, dentro de las ramas de la medicina, lo que es la cirugía cardiotorácica y de la cirugía de neurocirugía, o sea, prácticamente son de las más largas también. Son inclusive, no sé, van al par, creo. Sí, son de las más largas, tanto que es muy poca la gente que entra y muy poca la gente que sale de estas especialidades. Y es debido a lo largo y aparte la situación del estrés, de la situación de la carga y obviamente los años estudiando también hacen que vaya disminuyendo la gente para estas áreas. A mí cuando me tocó me pedían cirugía general completo. Estos últimos años han pedido solamente 2 años de cirugía, como a veces en otras subespecialidades como la neumología, donde piden 2 años de medicina interna y después pasan a neumología. Dependiendo, yo creo, de la carga o el volumen o la necesidad, hacen o quitan años para poder entrar a su especialidad. Pero les puedo decir que si terminas cirugía general, tienes mayor adiestramiento, tanto teórico como práctico, para llevar a una subespecialidad un poquito más de feeling, por Claro. llamarlo así, y poder tener una mejor práctica. Muy bien, doctor. Gracias. Ahora bien, entrando de lleno al tema, defínenos, ¿qué es la cirugía cardiotorácica? Bueno, la cirugía cardiotorácica, si nosotros remontamos a la historia, antes se dividía como cirujano pleuropulmonar. Los primeros cirujanos en México eran conocidos como cirujanos pleuropulmonares y su campo de acción era tanto pulmones, pleura, esófago, lo que era el corazón, área de mediastino, pero tenían esa limitante porque les consideraban cirujanos pleuropulmonares. Pero de ellos podemos hablar que el doctor Rubén Argüero, el doctor Abel Archundia, que son de los fundadores o de las gentes más afamadas a nivel nacional e internacional, son gente que se forma como cirujanos pleuropulmonares. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las universidades toman y adecúan los sistemas universitarios a los sistemas de residencia,
Esto hace que empiece a evolucionar la currícula de la especialidad. Se vuelve a hacer como cirujano cardiovascular y cirujano torácico, emulando los anteriores romanticismos de España o de Francia. ¿Qué es lo que pasa? Un cirujano cardiovascular solamente se dedicaba a corazón, grandes vasos y mediastino, y el cirujano torácico solamente se refería hacia lo que era pulmón, pleura y parrillas costales, o lo que vendría siendo las estructuras óseas. Después se vuelve a modificar y la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM, hace un cambio en su PUEM, que es el Programa Único de Especialidades, y junta lo que es la cirugía cardiotorácica. El cirujano cardiotorácico, como en Estados Unidos, es aquel capaz o el cirujano capaz de resolver todas las patologías o todas las enfermedades o todas las eventualidades que se presenten en el área del tórax, que va desde la piel hasta la porción más central del tórax, incluyendo lo que vendría siendo parrilla costal, esófago, bueno, lo que sería mediastino anterior, medio y posterior, corazón, grandes vasos y aorta torácica. Entonces, técnicamente está abarcando todas estas áreas. Otras de las áreas que a veces no mencionamos o no se menciona, por decir la hiperhidrosis, las simpatectomías torácicas se trabajan a través del cirujano torácico. Las implantaciones de algunas cosas de intervencionismo diafragmático, hernias diafragmáticas, parálisis diafragmáticas, también son trabajadas a través del cirujano cardiotorácico. Tumores de cuello que involucran hacia el tórax son parte de lo que trabaja el cirujano cardiotorácico. Entonces, si vemos el cirujano cardiotorácico que se forma en México, es un cirujano capaz de resolver los problemas pulmonares, los problemas de estructuras óseas o del armazón o esqueleto torácico, también de la porción principal o inicial del sistema de tubo digestivo, también de los grandes vasos y mediastino y obviamente del corazón. Muy bien, doctor. Mencionaste al doctor Rubén Argüero, si no mal recuerdo, él es el que hizo el primer trasplante de corazón aquí en México. Sí, él es el que, junto con su equipo, hace el primer trasplante exitoso y el primer trasplante de corazón en México. Obviamente, él fue el que lo encabezó. Para hacer un trasplante de corazón se necesitan más de 10, 12 personas involucradas, desde hasta el banco de sangre, la enfermera, que obviamente a veces nosotros no mencionamos, pero son partes fundamentales en nuestros equipos. ¿Por qué? Porque realmente son las que nos dejan y orquestan toda la cuestión quirúrgica. Nosotros llegamos, como dicen, nomás a hacerlo sutil, pero realmente todos los que orquestan van desde residentes, internos, enfermería, rayos X, laboratoristas, obviamente toda la gente que va para las valoraciones preoperatorias. Y sí, realmente fue a partir de ahí el boom de la cirugía cardiotorácica toma otro giro, toma otra dimensión. En el ISSSTE, el que hace el primer trasplante cardíaco, ¿cómo se llama? En el ISSSTE fue el doctor Abel Archundia, y la primera cirujana de corazón que hace el primer trasplante de corazón también fue del ISSSTE, Sol García, que es una egresada el 20 de noviembre, donde yo también me formé. Aquí en México, los hospitales más fuertes para trasplante de corazón están el Hospital 34, que es del Seguro Social en Monterrey, el Hospital 20 de noviembre y los hospitales del Seguro Social, obviamente el Hospital La Raza, de especialidades y general, y siglo XXI. Y ya después vienen los demás hospitales, pero técnicamente son los hospitales punta de lanza para este tipo de cirugías, que obviamente son cirugías costosas, que para el personal, obviamente burócrata o federal, son bastante accesibles y pues obviamente esto va a depender de la porción o de la gente que done órganos, que ahí es otro tema muy importante, la culturización de dar órganos para darle vida a las demás personas. Eso es importante lo que mencionas, porque realmente, si es cierto, es una cuestión de cultura y de educación el donar órganos. Todavía tenemos ciertas limitantes culturales y, por qué no decirlos, hasta religiosas, ¿verdad? En el ámbito de que, pues, debemos de donar, debemos de dar vida
cuando ya no nos hace falta, ¿verdad? Sí, perdón que te interrumpa No, aquí. Obviamente, muchas veces el desconocimiento, la cuestión del tabú, hace que se pierdan órganos y obviamente hace que las vidas se pongan un poquito más precarias al no poder recibir esos órganos. Muy bien, doctor. Ahora bien, dígame, ¿qué patologías son las más frecuentes que se ven en su rama, en su especialidad? Bueno, yo lo puedo dividir en dos áreas importantes, la cardíaca y la no cardíaca. Dentro del área cardíaca, las patologías más importantes son la enfermedad de las arterias coronarias y la enfermedad del sistema valvular. Una de las cosas que me faltó mencionar dentro de la cirugía cardiotorácica se divide en congénitos y adultos. Bien. Yo me dedico técnicamente a adultos, aunque en nuestro hospital se formaba para ver congénitos y adultos, yo prefiero adultos por cuestiones de práctica y por cuestiones personales. No me gusta mucho trabajar con niños porque Claro. traspolo esa situación de tener a mis hijos y tener a un niño. Es algo importante que a veces tiene que tener un poquito de mente fría para dar la mejor opción hacia el paciente. He operado y opero niños, pero no es mi opción primera para operarlos. Sí soy respetuoso para las personas que operan niños. Entre el grupo de nosotros tenemos al doctor Jesús Zavala Portillo. Bien. Es el cirujano que tiene ahorita mayor antigüedad en Chihuahua, más de 20 años de ejerciendo la cirugía cardiotorácica, y él hace lo que es niños. Después sigo yo, tengo 11, casi voy para 12 años de ejercer la cirugía cardiotorácica, y ya los demás cirujanos tienen 1 o 2 años de haber llegado a esta ciudad, pero por lo general somos muy pocos los cirujanos que estamos ahí. Retomando lo que es la cirugía cardíaca, se divide en lo que es arterial, en los que son coronarias y los valvulares. Los valvulares, obviamente, la aorta y la mitral son las cirugías más frecuentes de plastías, recambios, y eso nos da una ventaja de tener una polaridad o un abanico mayor para tener más pacientes y aparte ofrecerles más alternativas de tratamiento. Dentro del no cardíaco, lo que más opero es dependiendo de los hospitales. La patología del hospital público, hablando del Instituto Chihuahuense de la Salud, que es el Hospital Central, Bien. son patologías más infectocontagiosas o de agresiones. El clásico acuchillado, el clásico balaceado, el clásico gente que es trabajador y sufre un accidente y tenemos una complicación torácica, o el paciente que tiene deterioro nutricio y también deterioro inmunológico, y son enfermedades infecciosas o contagiosas que tenemos. Entre ellos, el clásico es la infección dentro del área torácica, que es el empiema, que es la pus dentro, por decirlo así, dentro del pulmón o alrededor del pulmón, que obviamente trae como consecuencias llevarlo a un procedimiento quirúrgico. Enfermedades de pleura también son muy comunes. Increíblemente, aquí hay mucho problema pleural y de tipo maligno, y eso lo estamos viendo no solamente en hospitales institucionales, sino también en hospitales privados, y es algo preocupante para nosotros como cirujanos cardiotorácicos, que hemos involucrado a los neumólogos para poder ver y tratar este tipo de enfermedades. Una de las que más nos preocupa es el mesotelioma, que es una enfermedad pleural maligna, que hay un repunte y aparte una gran estadística aquí en Chihuahua de presentación de estos casos. Y desgraciadamente traen un deterioro al paciente, pero también hay un deterioro familiar, tanto psicológico, económico y moral en el sentido de la familia. ¿Por qué? Porque conviven con el paciente que se va deteriorando hasta que pierde su vida por el problema de etiología, y eso nos trae como consecuencia un deterioro pues en el gasto de la familia, en la merma psicológica de la familia, y a veces hay disrupciones de la familia y nosotros nos toca ver todo ese peregrinar, toda esa situación. Por eso es algo preocupante este tipo de enfermedades. ¿Sí? Muy bien, doctor. Entonces,
ya vimos que se divide en dos partes, ¿verdad? Las congénitas, para que nuestro amable teleauditorio comprenda, son los niños chiquitos, Ajá. congénitas porque vienen con la enfermedad, ¿verdad? Ujú. Nacen con un defecto anatómico, se podría decir, o con un problema de tipo circulatorio, en donde pues desgraciadamente la única salvación para el paciente pues es operarlo. Muy bien, doctor. Aquí en Chihuahua, ¿cuáles son las cirugías que más opera usted? ¿O Bueno, qué problemas, perdón, son los que más intervienen? nosotros tenemos lo que es el Consejo Nacional de Cirugía de Tórax y nos piden hacer un consenso año con año Bien, para hacer la recertificación a los 5 años. En el término de los últimos 5 años tuve 1,450 cirugías, incluyendo torácicas y cardíacas. Lo más que se operó fueron problemas torácicos, estamos hablando más o menos un 65%, y el resto fueron cardíacas, de las cuales las 2/3 partes de las cardíacas fueron enfermedades coronarias, o sea, las coronarias o las arterias del corazón que se taparon y que no pudieron solventar un cateterismo y tuvieron que ser llevadas a cirugía. Estamos hablando que son pacientes ya más delicados, más complicados, donde el cardiólogo ya no pudo abrir esas coronarias y darle el flujo de sangre al corazón, y son las que nos llegan a nosotros. Por cada 10 cateterismos, nosotros operamos un paciente. ¿Qué quiere decir? Que esos pacientes, de cada 10, uno está muy complicado y es el que se lleva a cirugía. ¿Cuáles son los pacientes que nos llevan? Los obesos, hipertensos, dislipidémicos, que tienen una alta ingesta de alimentos chatarra, también que fuman mucho, y esos son sedentarismo, que son factores de riesgo para este tipo de pacientes, y son los que nos tocan. Y tenemos que ponerle diferentes injertos o derivaciones, nosotros le llamamos bypass, a diferentes áreas del corazón para llevarle el nuevo flujo. Obviamente son pacientes más complicados, que se llevan más horas en el quirófano, en un promedio de 4 o 5 horas, y es una serie de instrumentaciones y equipos que se tienen que hacer para llevar esta cirugía. muy bien, doctor, excelente. Eh, Sabemos que todas las cirugías tienen riesgo. Es en el paciente hasta un simple extracción o exéresis de uña puede llevar un riesgo. Uh -huh. En este caso sabemos que la cirugía torácica, perdón, como tú bien lo mencionaste al principio, es una serie de pasos. De hecho, es un arte el hecho de preparar el área, la sala, preparar al paciente, porque me ha tocado ver cirugías torácicas y tienen que intervenir inclusive en la parrilla costal, cortarla y al final volverla a reconstruir, y es importantísimo. Sabemos que actualmente existen protocolos para evitar situaciones pues no deseables para el resultado de una buena cirugía. En este caso, los riesgos de la cirugía torácica, no sé si valga la pregunta, ¿cuáles serían o cuáles serían los mayores procesos de riesgo para una cirugía cardiotorácica? Bueno, aquí el riesgo existe dependiendo del tipo de cirugía. Una cirugía cardíaca, vamos a hablar sencilla, trae del 3 al 7% de riesgos fatales, de los cuales hasta un 10 a un 15% de riesgos menores. ¿Cuáles son los riesgos menores? Dolor en la herida quirúrgica, Bien. infección, dehiscencia, la cicatriz queloide, que a veces nosotros decimos, no, ese no es un riesgo. Sí, es un riesgo de presentarlo y obviamente es molestia para el paciente. El sangrado, la incapacidad funcional que queda en ese remanente son riesgos que pueden presentar. No solamente el perder la vida es un riesgo, sino que esos riesgos mínimos, de decir, ¿sabes qué? La cicatriz no me gustó, la cicatriz me quedó fea, oiga, me quedó chueco después de que tuve la unión del esternón, porque tenemos que entrar a través del esternón. El dolor crónico, ¿sabe qué? En época de frío me duele el esternón y no puedo cargar cosas, no puedo dejar que mis hijos o mis nietos me aplasten el pecho cuando me quieren abrazar. Esas situaciones son riesgos que se corren y se mantienen y están establecidos en un factor de riesgo, pero son riesgos bajos. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber un protocolo antes de llevarlo a una cirugía.
Hablando de la cirugía cardíaca, cada hospital tiene su protocolo. Por lo general los cardiólogos nos pasan a un paciente, en los institucionales no lo presentan, vemos que todos los estudios o las necesidades que vamos a tener antes de la cirugía estén cubiertas, como valoraciones de medicina interna, las valoraciones de otorrino, las valoraciones dental, las valoraciones de ginecología, descartar que haya otras patologías que puedan poner en peligro la vida antes que la misma cirugía cardíaca. Entonces, todas esas situaciones nos traen como consecuencia una de las cosas de disminuir riesgos. ¿Qué pasa en la cirugía pulmonar? También se presentan los casos a través del médico internista o del neumólogo, donde nos presentan, este paciente tiene tal patología, y obviamente hay un riesgo ya estimado y obviamente calculado. ¿Qué pasa con los pacientes que son de forma aguda? Los pacientes que van en la calle, son atropellados y tienen que llevarse a una cirugía de emergencia. Ese riesgo es calculado por el tipo de gravedad de la lesión. Obviamente aumenta y se puede duplicar ese riesgo en un paciente que entra de emergencia a un paciente que entra de forma electiva. Obviamente todos queremos que entre de forma electiva, pero no todas las veces lo podemos hacer. Desgraciadamente nuestra sociedad también tiene áreas de violencia, llega en seguro, en el general, en el central, llega aquel que fue asaltado, fue acuchillado y tiene que entrar de urgencia. Y desgraciadamente a veces hay heridas por arma de fuego que ponen en peligro la vida de forma inminente a esta persona y tienen un riesgo mayor al paciente que llega de forma electiva, a lo mejor a hacer un procedimiento quirúrgico torácico. Muy bien, doctor. Mencionaste algunas cosas bien importantes y para que nuestro amable teleauditorio, pues a veces comprenda porque nos manejamos en términos médicos. Dehiscencia, querido auditorio, es cuando la herida quirúrgica por alguna situación se abre, una reacción al material de sutura y se abre por alguna situación. Y la cicatriz queloide no es más que la memoria celular del paciente que hace una cicatrización anormal en forma de bola, de cicatriz muy dura, y eso pues ya depende del paciente. Algo que mencionaste bien importante y que me agrada, sobre todo porque como dijiste, no estamos acostumbrados a, a tratar de prevenir enfermedades, hacer una prevención, que mencionaste patologías odontológicas o estomatológicas, que hay que estar sano de la boca para cualquier situación de cirugía, sobre todo una cirugía cardiotorácica. Corrígeme si estoy mal, en los años 60 y 70, una enfermedad como la fiebre reumática que inclusive puede afectar el tejido cardíaco y que causó algunas situaciones de cirugías cardiotorácicas por la lesión o daño al tejido cardíaco. Actualmente y afortunadamente con la aparición de nuevos antibióticos de prevención, pues esto ha disminuido, pero tengo entendido que está muy relacionada infecciones de vía bucal con este tipo de patologías o de alteraciones o de infecciones a nivel cardíaco. Pues sí, fíjate, en México y América Latina, la enfermedad valvular, increíblemente cuando se afectan las válvulas del corazón, son de origen reumático. ¿Qué pasa cuando estamos hablando países de primer nivel, Estados Unidos, Europa? Las enfermedades valvulares son de origen degenerativa. ¿Eso qué quiere decir? Que existe una característica genética que no actúa ni forma bien la válvula y se va degenerando. O sea, se va echando a perder, por decirlo así, de una forma más temprana. En cambio, en México y en América Latina, la enfermedad reumática es la primera causa de lesión valvular. Esto nos habla de un deterioro en la salud y una falta de prevención en nuestra población. A veces nosotros no podemos o no escatimamos la prevención primaria para este tipo de enfermedades. Si nosotros comparamos el servicio médico o el servicio de prevención americano con el mexicano, que desgraciadamente siempre lo hacemos, siempre decimos, nos sale más barato comprar un pantalón en Estados Unidos que un pantalón en México. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Nosotros siempre comparamos que es mejor la educación, que es mejor la situación
en el sentido de los Estados Unidos. Pues increíblemente, en, en Estados Unidos, la cuestión nutricional y odontológica nos permite a nosotros detectar enfermedades bucales y obviamente de caries, que eso nos va a determinar a nosotros una reducción en este tipo de enfermedades. En México no se hace. Solamente cuando hay una revisión por Rotarios, por Club de Leones, o porque el niño le está doliendo la muela, ahí es cuando nosotros vamos al dentista. No llevamos a nuestros hijos para una prevención primaria. Llevamos y apenas estamos iniciando a lo que es la atención del niño sano. Y nos quejamos como padres en ir a ver y checar y prevenir a nuestro hijo. ¿Para qué nos trae el pediatra aquí si el niño está bien? Eso es el diario acontecer que tienen las enfermeras y los centros de atenciones, porque desgraciadamente eso causa una mala información y una mala educación. Y eso a la larga conlleva a una enfermedad cardíaca y como esa situación nos va a causar un deterioro en la salud, un deterioro en la clase funcional y obviamente si nosotros queríamos ahorrarnos el dinero del dentista, nos lo vamos a gastar en una cirugía cardíaca que es 300 veces más cara que una consulta del dentista. Cierto, y eso es muy, muy cierto. Algo que dijiste, pues no invertimos en nuestra salud. Yo anteriormente, pues tenía un adagio, les platicaba a mis pacientes, usted cuánto invierte en su mascota, cuánto invierte en su persona, cuánto invierte en su coche, cuánto invierte en su ropa, calzado. Y la última pregunta es, ¿cuánto invierte en su salud? Y desgraciadamente, eh, actualmente todos los institutos o la mayoría apuesta por una medicina preventiva, que es la mejor y es más económica. Pero prácticamente estamos haciendo medicina curativa en el 90% de la práctica médica y hablo de todas las áreas médicas, ¿verdad? Y me viene a la mente ahorita que mencionaste todo lo que hablamos de cirugía torácica, el esfuerzo que hacen ustedes por prepararse, por adiestrarse y que no es nada más los 16 años que mencionaste, sino simplemente día con día te estás preparando nuevas técnicas, nuevas situaciones que se enfrentan para la cirugía torácica. Y si me lo permites, hay un chiste que el otro día me estaba leyendo, ¿no? Que llega un cirujano cardiotorácico por su coche al taller, ¿va? Y, oiga, pues ya viene por mi coche y que le dice el del taller, mire, pues somos casi iguales, dice, su carro traía el motor deshecho, o sea, como el corazón del coche, y yo se lo arreglé, somos algo similares. Y le dice, con toda calma el doctor le comenta, sí, sí es cierto, dice, pero me gustaría que lo hubiera arreglado con el carro estando encendido. Lógicamente hay una gran diferencia, ¿no? O sea, ustedes, pues sé que hay equipos de hemodinamia y obviamente ustedes tienen que operar estando el paciente vivo y latiéndole el corazón. No sé si ya habías escuchado este chiste. Sí, ya lo había escuchado. Increíblemente somos, digamos, las últimas personas que todo mundo paciente quiere ver. Así es correcto. Realmente cuando llega con nosotros es el paciente que ya no le quedó otra opción, que su calidad de vida está muy deteriorada, que ha ido y ha pasado por varios médicos, por varias opiniones, y que solamente lo único que le queda es la cirugía. Y desgraciadamente llegan con miedo, llegan con dudas, llegan con temores, y eso hace que también lleguen siendo susceptibles. Eso nos hace un poquito más, si quieres ver, más comprensibles con las personas. ¿Por qué? Porque realmente ellos se juegan la vida, o sea, y no es un juego, es realmente están apostando su vida para estar mejor. Y eso es lo que nosotros ofrecemos. Dentro de mi equipo, o sea, te puedo decir, aquí en Chihuahua existen 3 grupos de cirujanos cardiotorácicos. El único grupo que tiene 3 cirujanos cardiotorácicos es el grupo de nosotros, donde está el doctor Zavala Portillo, el doctor Hernández Ríos y un servidor. Los otros son grupos de un solo cirujano. Entonces tenemos la ventaja de que obviamente 3 cabezas piensan mejor que uno. Obviamente son todos egresados, tienen sus capacidades y su fama
y su protección para pacientes. Tienen obviamente adeptos entre médicos, pacientes, enfermeras, y por eso a todos nos va bien en ese sentido. Tratamos de hacer lo más profesional nuestro procedimiento y obviamente la atención hacia nuestro paciente. Muy bien, doctor. Si me lo permites, vamos a unos pequeños comerciales y regresamos enseguida. Regresamos, querido teleauditorio. Si me lo permites, doctor, vamos a ver algunas llamadas de nuestro querido teleauditorio, si hay alguna pregunta. Claro que vamos sí, a continuar. con mucho gusto. Bueno, Martín Sánchez, que siempre nos sigue semana con semana, nos manda a saludar. El señor Servando Mayor también, que nos ve semana con semana, saludos. Jorge González está viendo el video, gracias. Gerardo Cortinas, saludos al compañero Gerardo Cortinas. Alicia Flores Álvarez. Eder Navarrete, dice, un muy buen doctor y gran ser humano, doctor Reinaldo, lo mandan felicitar, excelente. Javier Valerio está viendo este programa. Asimismo, Yuri López, un saludo. Ixar Rumplestinki, Ernestina Aguilar, ¿sí? Desde Mérida, Yucatán. María Pacheco, Angélica Valerio, desde Kansas City nos está viendo. Mirna Guadalupe Hernández, la profesora, también un saludo para ella. Francisco Tecillo, Nelly Amador, Andrómedas Cristi, un saludo para Cristi, ¿sí? Es una excelente persona, ya tuvimos un programa con ella, ¿sí? Saludos. También Julia Paredes López, Susana Valerio, y múltiples felicitaciones, doctor. Dice Angie Payares, un enorme y cariñoso saludo al doctor Reinaldo. Gracias. ¿Sí? La doctora Castresana, pediatra, un saludo a mi compañera y mi gran amiga. Sofía Liliana Calzadillas también, Berta Rodríguez, Ina Torres, Sofía, Gloria Elena, y Liseda Adriana, Claudia Holguín, Ivonne Ramírez, y bueno, prácticamente muchas personas nos están viendo. Si me lo permites, doctor, también hace poco encontré una persona que está distribuyendo unos productos, son de Amway. Yo por lo regular a veces, no tengo dudas, pero cierta reserva en ciertas situaciones. Y la primera situación que vi es, yo uso una pasta de tipo comercial que sí es muy buena para la sensibilidad. Y me dijeron, prueba esta de Amway. Y créeme que empecé a probar los productos porque a mí me gusta hacer así, o sea, pruebo antes las cosas, antes de proveerlas, promover o tratar de dárselas a conocer a algún paciente o a la gente en total. Los productos Amway son ampliamente reconocidos, no solamente aquí en México, sino simplemente a nivel internacional. Es importante comentarles que aquí se pueden comunicar al teléfono 614-169-1024 con la señora Susana Valerio en relación para los productos de Amway, ¿sí? Vuelvo a repetir el teléfono, 169-1024 con la señora Susana Valerio. Bien, doctor, ahora bien, desde tu punto de vista de la cirugía cardiotorácica, me gustaría que nos mencionaste una enfermedad crónica, como es la hipertensión arterial sistémica. Desde tu punto de vista, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, te puedo decir que la hipertensión arterial sistémica es la enfermedad o la que más causa estragos en la población, tanto que es de las enfermedades silenciosas. Mucha de la gente, más del 50%, no sabe que la tiene y obviamente debuta con problemas y va al hospital. Eventos vasculares cerebrales, o sea, hemorragias, embolias, causas cerebrales que ponen en peligro su vida, también alteraciones en la visión, alteraciones en los riñones, fallas renales por hipertensión. Desgraciadamente, estos pacientes o estas personas se dan cuenta cuando les pasa una catástrofe, no cuando
empiezan a sentir los síntomas. Mucha gente cree que la hipertensión arterial va a dar síntomas de alarma. Pues sí los da. Increíblemente, el insomnio es uno de los factores que nos puede, o síntomas que nos puede dar o nos puede mencionar la hipertensión. Porque increíblemente la hipertensión evita que dormamos. ¿Por qué? Porque irrita a nivel los vasos sanguíneos cerebrales y provoca que no tengamos un sueño reconfortante. Son las personas que no duermen, están irritables y que empiezan a tener cefalea. Son las clásicas personas que van a tener sintomatología. ¿Y a quién le atribuimos? Es que tuve problemas en el trabajo, es que me estoy haciendo migrañoso porque mi mamá era migrañosa y ahora yo me estoy haciendo migrañoso, y desgraciadamente le echamos la culpa a otras cosas, nos tomamos, porque somos los mexicanos muy clásicos en automedicarse, y nos tomamos algo para el dolor y se nos pasa. Pero llegamos a un hospital con sangrado de nariz o desgraciadamente con una hemorragia cerebral que nos ocasiona una presión de 220/110. Y eso es lo clásico que vemos en las unidades de urgencias de cualquier hospital, público o privado. Desgraciadamente, la hipertensión es de las causas o las enfermedades más comunes, más frecuentes, pero que el mexicano o la población en sí no quiere aceptar que tenemos estar propensos o tenemos esa enfermedad. Desgraciadamente es una enfermedad que ha costado y cuesta millones, cuesta muertes y cuesta alteraciones familiares. Muy bien, doctor. Y es lo que mencionábamos al principio, la falta de cultura hacia la prevención. Mencionaste los factores de riesgo, por ejemplo, para la hipertensión, obesidad, sedentarismo, falta de ejercicio, una dieta inadecuada, alta en grasas, alta en colesterol, triglicéridos, y eso nos va llevando poco a poco a ese tipo de enfermedades, que actualmente la obesidad pues es una de las nuevas enfermedades aquí en México. Sobre todo en niños teníamos el primer lugar, creo que ya pasamos afortunadamente al segundo. Ahora bien, y a veces lo que tú mencionas, y a mí me pasa también en la consulta de medicina familiar, llega el paciente y me duele la cabeza. Y como tú dices, ya hizo de todo, se tomó medicamentos. Y le pregunto uno, ¿y ya se tomó la presión? No. Y les toma uno la presión y la traen alterada. Y como tú dices, es una enfermedad silenciosa porque se piensa en todo menos en que es hipertenso. La ingesta excesiva de sal también nos puede provocar ciertas complicaciones ante esos problemas. Entonces yo lo que le recomiendo a mis pacientes es, tómese la presión, tómese la glucosa, aunque sea una vez al mes, una vez cada 2 meses, o si tiene dolor de cabeza, náuseas, en este caso mareo, tómese la presión, porque es importante que algunos datos se parecen para otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Y como tú bien lo mencionas, pensamos en migraña. O sea, que pues pudiera ser, ¿verdad? Pero a veces no está tan encaminado la semiología del dolor, y obviamente el paciente, por no acudir al médico a una situación preventiva, lo deja ir pasando. Muy bien, doctor. Me gustaría preguntarte sobre también cáncer de pulmón, que actualmente, como tú lo mencionaste, están apareciendo ciertos tipos de cánceres más frecuentemente. Sí, el cáncer de pulmón, por estadística, es la enfermedad neoplásica que causa más muertes en Estados Unidos y en América del Norte. En México está entre las primeras 3 causas de más muerte. Increíblemente, el cáncer de pulmón sigue siendo y hace estragos en la mayor parte de la población de México. Y aún así, nuestra prevención de cáncer de pulmón es muy poca en comparación de los países altamente desarrollados. Increíblemente, el cáncer de pulmón va relacionado y lo relacionamos mucho con el cigarro. Y lo que vemos técnicamente, si nosotros pasamos por los bachilleres, son los jóvenes fumando. ¿Qué pasa? Uno de los factores más importantes del cáncer de pulmón es la incidencia de cigarros por año, por día, y la incidencia de tan temprana aparición del contacto del cigarro con el joven.
Eso desgraciadamente hace que la aparición del cáncer sea mayor. Entre más jóvenes lo fumen, entre más cigarros lo consuman, mayor incidencia hay de cáncer. Y si nosotros le agregamos las enfermedades como la contaminación, el uso de algunas áreas como la minería, que increíblemente dañan, aparte de ¿cómo se llama?, de tener mayores factores nocivos hacia el pulmón, causan alteraciones importantes y pueden favorecer neoplasias en este tipo de trabajadores. Increíblemente, hoy se celebra el Día del Pulmón. Así es. Es el día que se escogió para celebrar el Día del Pulmón y estamos hablando sobre problemas de pulmón que desgraciadamente afectan más del 70% de la gente en Chihuahua. Nosotros vamos desde la área menos nociva, que son las alergias, hasta las áreas más pesadas, que serían las neoplasias o cánceres. Increíblemente el cáncer de pulmón son una de las enfermedades que más destruye familias porque en menos de 5 años causan el fallecimiento del paciente. Ya desgraciadamente es porque lo estamos detectando en etapas muy tardías, no lo estamos detectando en etapas 1 o primarias que le llaman, lo estamos detectando en etapas 3, de etapas 4. Los pacientes se deterioran y están en más tiempo en hospital. Si nosotros hablamos de un hospital público, los días cama en un hospital público son caros. El consumo de insumos es bastante elevado en este tipo de pacientes. Ahora imagínense en un hospital privado, donde también día cama es caro, los insumos y los medicamentos neoplásicos son caros. Obviamente eso trae como consecuencia un deterioro en la misma salud del paciente, pero también un deterioro en la cuestión económica del paciente. Ahora imagínense la familia, el destrozo psicológico que pasa a una persona con cáncer. No estamos preparados todavía a una detección primaria. Casi nuestros pacientes son etapa 3, etapa 4, cuando la etapa 4 es técnicamente paliativa. La etapa 3 podemos tener una cierta ventaja quirúrgica, pero con menores esperanzas. La etapa 1 y 2 técnicamente son buenas esperanzas. Sí, básicamente, como se lo menciona, la etapa 3, aparte de que o sea, en este aspecto la calidad de vida es bien importante del paciente, que tiene que quedar con un oxigenoterapia, o sea, tiene que estar dependiente del oxígeno. Y lo que mencionaste algo, y es un fenómeno que en ocasiones lo he platicado con algunas gentes, compañeros profesionales del tema. No sé si recuerdas, anteriormente salían muchos comerciales de televisión de cigarros, Ajá. actualmente ya no pasa, pero ha aumentado el consumo de cigarro. Mencionaste dos cosas bien importantes. Uno, el inicio del tabaquismo a edad temprana, sobre todo los adolescentes, ya inician a fumar y eso pues es una situación de cultura. Y algo que no sé si has percibido, yo sí así lo veo, ¿no? No sé si en relación al cáncer de pulmón o a otro tipo de enfermedades que el cigarro puede estar provocando, eh, el aumento del tabaquismo en el género femenino. Sí, Increíblemente, perdón que te interrumpa, se ha visto como un estatus social que así la es, mujer fume así es. y que se ve más aprobado en las cuestiones sociales de que la mujer fume. Desgraciadamente, el problema no solamente de cáncer pulmonar, el problema de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la bronquitis crónica, el EPOC, todas estas enfermedades nos van a traer como consecuencia por el uso del cigarro. Increíblemente lo están afectando más en las mujeres. Entonces las condiciones de calidad de vida y aparte permanencia económica se ven agobiadas y disminuidas por este tipo de usos. Increíblemente es más visto, fuman más las mujeres que los hombres. Antes era los hombres fumaban más y que las mujeres. Ahora se ha utilizado mucho ahora el cambio de los cigarros electrónicos que traen. Desgraciadamente el uso de níquel y cosas químicas que traen este tipo de aparatos no dan cáncer tanto pulmonar, pero dan cáncer de lengua, cáncer de labio, algunos otros tipos de cánceres o destrucciones de paladar, que obviamente los jóvenes dicen, a mí no me ha pasado nada,
pero el término de 10, 15 años quiero ver la calidad de vida y calidad funcional respiratoria que van a tener estos pacientes. Sí, es correcto. Dos cosas así por comentarte rápidamente. El clásico dicho, ¿no? Un artista, ¿no? Alberto Vázquez, fuma un montón. Y yo siempre le he dicho, pues me gustaría que ver una espirometría de este señor para ver cómo está su función respiratoria y pulmonar. Es elocuente. Yo siempre lo he dicho. A veces me dicen, es que el paciente no está eh, preparado para tener una educación de cero al cigarrismo, cero al tabaquismo. Eh, yo siempre me he preguntado y le he preguntado a los pacientes en muchas ocasiones, ¿por qué fuma? ¿Qué lo orilló a fumar? Y en ocasiones la respuesta es nula. Me dice, no sé, empecé a fumar a lo mejor por copiar a alguien, por ver qué se sentía, eh, y inician de vida joven. Y desgraciadamente, como tú dices, cuando ya se dan cuenta, es porque ya tienen una patología este, en proceso. Y pues el cáncer de pulmón es una de las patologías más agresivas que existen y que está presentando sobre todo en gente joven actualmente. Sí, increíblemente dentro de las clínicas para dejar de fumar, el ISSSTE cuenta con una clínica para dejar de fumar. Las personas que crean o quieran dejar de fumar, acérquense a la coordinación de medicina interna del ISSSTE. Increíblemente están abiertos, tanto que es una neumóloga la que está encargada de la coordinación de la clínica de medicina interna, de la coordinación de medicina interna ahí en el ISSSTE, la doctora Carolina Perea. Ella las puede referir a lo que es la clínica para dejar de fumar. El ISSSTE cuenta con los medicamentos, con las terapias y la formación para este tipo de padecimiento, porque realmente es una enfermedad. ¿Cierto? Y tenemos que aceptar que estamos enfermos para poder transformar y cambiar ese hábito. ¿Por qué? Porque al momento de aceptar nosotros estamos interiorizando que tenemos ese problema y al aceptarlo nosotros vamos a poder definir o podemos determinar nuestro cambio en la vida. Muchas veces hay gente que dice, dejo de fumar y tiene la fuerza para poder dejar, pero no toda la gente lo tiene. Y si hay clínicas, si hay ayuda, utilícenla. Es para un cambio de vida para ustedes. Es muy feo ver pacientes jóvenes, estamos hablando 40, 50 años, para mí son jóvenes, Claro. dependientes de oxígeno, con una calidad de vida mala, con un deterioro por un cáncer o por una enfermedad que ha lesionado y ha limitado su función, su calidad de vida técnicamente, y eso trae como consecuencia una depresión en los pacientes. Muy bien, doctor. Si me lo permites, tengo más saludos, más llamadas. Sandra Tehuitzil, desde Cholula, Puebla, nos manda a saludar. La doctora Sara Reyes, un saludo a mi amiga. Ali Sáenz está viendo el programa. Evelyn Peralta, desde el DF, nos está viendo. Múltiples saludos. Ivonne Ramírez, Jesús Samuel Cisneros, desde Coatzacoalcos, Veracruz. Laura Yadira Marrufo también nos está viendo. Infinidad de llamadas, gracias a todos por sus llamadas, y sabemos que el tiempo, el dios Cronos, a veces nos come y pues es importante aprovecharte tus conocimientos para estar más prevenidos y más preparados ante estas situaciones. Doctor, ¿algo que desees agregar sobre tu área, sobre tu trabajo? Bueno, dentro de mi área es una de las especialidades, yo puedo decir que la más bonita porque es la que más me gusta. Claro. Es un área que no debe de haber tantos egos. ¿Por qué? Porque debemos de trabajar en conjunto. Yo dependo y necesito, porque tengo que hacerlo, del instrumentista, del circulante, del mismo médico que me lleva el paciente, del mismo paciente, de mis mismos compañeros para que esto salga bien. A veces nosotros nos olvidamos que debemos de trabajar en armonía para poder sacar adelante a nuestro paciente y siempre ser humildes en ese sentido, que sin esa armonía y sin Dios nosotros no podemos realizar algo efectivo. Bien importante y bien bonito lo que dijiste, a veces nos falta humildad.
nos falta humildad ante la situación, ante la carrera. Yo siempre lo he dicho, mientras más estudio, más ignorante me vuelvo, porque se me amplía mi mundo de conocimientos y de dudas sobre todo. También de que no existe el médico que lo sabe todo, ¿verdad? Hay ciertas áreas en las cuales pues no lo sabemos, por eso existen las subespecialidades y especialidades en la rama, en varias ramas de la medicina. Es importante también lo que mencionas, el equipo es ser multidisciplinario. O sea, no solamente hay quien debe de llevar la guía, la batuta, pero realmente es un grupo de gente que está colaborando y que cada uno da sus conocimientos en sus diferentes ramas para poder llegar a un resultado óptimo. Doctor, sin que se me olvide, ¿dónde te podemos localizar tu dirección, tu teléfono en tu ubicación particular? Bueno, yo estoy en Star Médica, en el consultorio 514. Es una unidad médico-quirúrgica y estamos 2 cirujanos cardiotorácicos, 3 neumólogos y vemos todo lo que es el área cardiológica y pulmonar. Y obviamente estoy ahí en el 5.º piso, en el consultorio 514, en el, ¿cómo se llama? En los horarios de consulta habitual para cualquier consultorio, ahí estamos. Nos adecuamos también para los pacientes. Tenemos todo un área para revisión de tipo cardiológica y una de área de revisión de tipo pulmonar. Y obviamente eso nos da una amplitud de mayor seguridad y margen. Todo esto nosotros lo hacemos y podemos darlo en conjunto en la misma consulta. ¿Por qué? Porque nos interesa que salga bien atendido el paciente. ¿Teléfonos? ¿Algún teléfono que tengas? Es el 410-3535, es el teléfono que más uso, pero está el conmutador de Star Médica también. ¿Lo puedes repetir, perdón? 410-3535. Ok. Por último, doctor, me gustaría preguntarte a título personal, eh, ¿alguna experiencia, alguna cirugía que hayas tenido que te haya dejado alguna huella en tu carrera? Fíjate que todas llevan una huella en la carrera, pero te puedo decir que una de las que más me gusta o que siempre me ha llamado más la atención es la cirugía de los aneurismas de aorta, donde realmente el paciente está como dicen, pendiendo del hilo para si vive o muere. Increíblemente esos retos son los que más me gustan. También una de las que más recuerdo y me ha gustado mucho es una cirugía de una embarazada que tuve que operarla de corazón, teniendo que cuidar al bebé, teniendo que cuidar a la mamá y gracias a Dios los dos tuvieron un buen fin. No, excelente, doctor. Y para que, pues, entienda, vuelvo a lo mismo al teleauditorio. Un aneurisma, pues, la aorta es una arteria que lleva sangre, que tiene el bombeo del corazón, una arteria de la más grande, y se le forma, ahí se debilitan la pared y se empieza a hacer como un globo. Y este globo en cualquier momento pues, se revienta. Entonces es importante a veces, y eso pues va a provocar mal funcionamiento del corazón, de la circulación y todo el aparato cardiovascular. Es importante, querido teleauditorio, que nos manden sus peticiones para ver qué es lo que quieren ver. Asimismo, pues día con día, pues la medicina avanza. Sabemos y entendemos que muchas veces tenemos nuestras limitantes y en ocasiones por omisión del paciente, por la falta de prevención. Y pues ya saben, aquí con nosotros trataremos de despejar sus dudas. Les agradezco mucho la atención y la invitación. Algo bien importante, doctor, te agradezco la atención porque sé que eres una persona muy ocupada, sé que en ocasiones pues tú entras a cirugía y creo que se te borra todo tu mundo y te implicas sumerges dentro del paciente, dentro del quirófano y es bien importante que nos des tus conocimientos y pues nos los transmitas aquí y que te quite yo una hora de tu tiempo, de tu valioso tiempo y te lo agradezco de corazón. No, gracias a ti, realmente ¿sí? Yo disfruto lo que hago. Gracias, bastante. Doctor. Pues querido teleauditorio, otro programa más de El Mundo de la Salud con el doctor Everardo Ríos. Los espero aquí el próximo martes, 8 de la noche, en redproducciones.tv por Facebook. Es importante que nos sigan y que nos manden sus mensajes y sus peticiones. Sin nada más que agregar,
Nos vemos, que pasen una bonita y húmeda noche. Gracias. Buenas noches.